Lo decíamos al comienzo del programa que íbamos también a abordar lo que está sucediendo en lo relativo a la política social, al empleo y también a la falta de vivienda. Más que voz autorizada para hablar de este tema es Daniel Chucky Menéndez, referente de Barrios de Pie, pero también hoy con un cargo formal en el Ministerio de Desarrollo Social, donde ocupa la Subsecretaría de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría Económica Social del ministerio que encabeza Daniela Arroyo, así que un gusto tenerte acá en 14 bis por Sónica Más. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Lo perdimos a Menéndez, me parece. A ver. Hola, Daniel, buenas tardes. Bueno, ahí vamos a intentar seguramente recuperar la conexión con Daniel Menéndez. También en una semana con mucho movimiento, teniendo en cuenta que, bueno, ha sido removida de su cargo. Bueno, formalmente, si se quiere, presentado su renuncia. Hablamos de María Eugenia Bielsa, a cargo del desarrollo de hábitat, que es, bueno, un ministerio muy sensible, ¿no? Para también, obviamente, el sector que representa Menéndez. Entonces, seguramente será muy importante escucharlo a partir de la asunción de Ferraresi a cargo de ese ministerio. Y también, bueno, ver un poco un pantallazo, ¿no? Un cuadro, una pintura del cuadro social que seguramente él conoce como pocos, ¿no? Por estar en Sí, contacto prácticamente a diario con una realidad que golpea y es muy dura. Ya está conectado Daniel Menéndez. Bueno, Daniel, ¿cómo te va? Nicolás Balinotti, Diego Zucalesca te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto, buenas tardes. Igualmente. Bueno, si te parece, lo primero que queremos preguntarte, Daniel, o yo te quiero preguntar, es cómo amalgamás, ¿no? Esta función doble, si se quiere, de dirigente social, uno de los referentes de Barrio de Pie, y por otro lado tu cargo, ¿no? Como subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía dentro del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo se amalgama esto? Me parece que tiene que ver con un desafío de transformar las políticas sociales en la Argentina, con un planteo muy claro del conjunto de los movimientos populares que tiene que ver con el fortalecimiento del trabajo, del desarrollo de la economía popular. Hay un desafío sin duda estratégico que, así como hemos desde los movimientos populares constituido el primer sindicato y una de las experiencias más importantes en el mundo de pensar ya no a los excluidos, a quienes están por fuera del mercado laboral como sujetos a los que hay que subsidiar para subsistir y para encontrar un mundo donde trabaje una parte y otra parte se la subsidie, sino que se piense desde el trabajo, desde el sujeto como trabajador, que se crea su propio trabajo, pensar también una reformulación de la política social integral de los últimos 20 años, ¿no? Cuando la Argentina empezó a consolidarse, ¿no? Inicialmente como una consecuencia de las privatizaciones y del proceso de desindustrialización que llevó adelante el menemismo, empezó a haber sujetos que hasta el día de ayer desarrollaban su tarea en las fábricas, que empezaron a poblar los barrios populares y que la respuesta de la política, en muchos casos con buenas intenciones, y que muchos acompañamos, tenía que ver con el subsidio, con que haya una asistencia por parte del Estado para poder subsistir a millones de trabajadores, y lo que era una respuesta temporal terminó consolidándose como una respuesta del conjunto del sistema político al problema de la pobreza y sobre todo el problema de la desocupación y la falta de trabajo, ¿no? Uno ve, después de 20 años, que ha habido ciclos económicos donde cuando se crecía en términos del mercado interno y podía haber más trabajo, bajaban sin duda lo que el Estado tenía que invertir en subsidios y en atención a los sectores más humildes, porque se reinsertaba, porque había un derrame a partir de las changas, pero siempre
existía una cuestión estructural que no era menos del 20% de la sociedad y que hoy, en épocas de crisis, se potencia mucho más. Pero el problema de fondo es pensar al subsidio, que fue una respuesta temporal y terminó siendo como un problema crónico y que hay que pensar a cambiar el paradigma. Entendemos nosotros que hay que desarrollar una economía que está por fuera del mercado, que aún el capitalismo, sobre todo con el avance tecnológico, no genera la cantidad de trabajo necesaria para integrarnos a todos en el mercado laboral, y que hay una política que tiene que llevar adelante el Estado, que es de la generación de la economía popular, del desarrollo y el fortalecimiento de emprendimientos que permitan pensar la idea del Estado como el último empleador y no ya como el administrador de subsidios, ¿no? Bueno, un poquito el aporte desde esta mirada es maltratar, impulsar, iniciar un camino que marca un cambio en la política social en la Argentina, desde ese lugar, a ver, Daniel, desde donde nos integramos, ¿no?, al proceso. Lo que vos estás diciendo es que el Estado pasa a ser, en vez de administrador de los subsidios, que sea una suerte de empleador y que como contrapropuesta o como contrapartida del subsidio, el beneficiario preste un servicio. ¿Es así? Me parece que hay que mirarlo desde los hechos fácticos, ¿no? Como te decía, hace 20 años que el Estado da como respuesta al problema de la falta de trabajo el subsidio. Eso nos generó un montón de problemas, desde la cultura del trabajo hasta dificultades que tienen que ver con la dignidad de la gente, de que la respuesta y el reclamo de la gente cuando quedó sin trabajo es generarse su propio trabajo, ahorrarse desde los problemas más básicos, que es salir a cartonear para sostener la comida de la familia, hasta vendedores ambulantes, hasta ponerse un kiosco adelante y comprar y vender en su casa, ¿no? O la multiplicidad de comercios informales que existen. Todo eso son respuestas desde la búsqueda del trabajo para ganarse el pan, y me parece que eso es lo que el Estado tiene que acompañar. Daniel, ¿qué crees que va a suceder con los 9 millones de beneficiarios del IFE que van a dejar de percibirlo a partir de enero? Me parece que, por un lado, hay una respuesta que tiene que ver con el cambio de la situación de aislamiento, ¿no? Es decir, estamos en un debate que en algún momento se iba a dar en la Argentina, que tenía que ver con cómo se pasa de la construcción de un esquema de contención social que se dio a partir de la baja en la actividad en la Argentina, a partir de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Se llevó adelante un aislamiento que prácticamente puso en cero la actividad. La respuesta del Estado fue la creación del IFE como una respuesta transitoria hasta que vuelva a haber un reinicio de la actividad. Está claro, cuando uno recorría la ciudad como ahora en abril, veía una actividad cercana a cero, tanto en comercio, en actividad, en tránsito, digamos, en movimiento. Hoy eso evidentemente cambió, lo que hace que una parte de quienes no tenían actividad empezaron a desarrollar su actividad, tanto en términos de comercios, en términos también de pequeños profesionales con sus tareas. Me parece que lo que hay que ver es la porción de la sociedad que requiere un acompañamiento del Estado para poder sostener ingresos y actividad. En ese marco me parece que... Sí. Yo comparto, ¿no?, que tiene que haber un Estado que debe igualar oportunidades. Básicamente de eso se trata. Esa es la función, obviamente, del Estado. Ahora, ¿no crees que también está muy grande el Estado y cada vez más chico el sector privado que digo, está bien, si querés, no lo quiero plantear en términos ideológicos, si querés hasta prácticos, pensémoslo, ¿no? Digo,
Sí. ¿No crees que por más que se reparta cada vez más la torta termina siendo cada vez más chiquita, más pequeña? Y que hay una decadencia, que vos me hablabas de 2001, de hace 20 años, y ahora da la sensación que incluso estamos peor, y en 20 años por ahí vamos a tener otra crisis donde vamos a estar peor, y no sé si no ves algo de eso. Sí, comparto, no hay, sin duda la Argentina no ha podido construir un sendero de crecimiento sustentable, hay dificultades estructurales, de vuelta, ¿no? Yo soy crítico de que aquello que venía a ser temporal terminó siendo como algo estable para resolver problemas que tienen que ver con el trabajo, como son los distintos programas de empleo. Me parece que eso es un dato que hay que rever. No me parece que haya un exceso de Estado, al contrario, me parece que justamente que haya habido 9 millones de IFE durante la pandemia es justamente un Estado inteligente que interviene, que sostiene, como también sostuvo a miles de empresas, a centenares de miles de empresas con el ATP, con subsidios a tasa cero. Me parece que tenemos que lograr mayor, en muchos casos, eficiencia de esa intervención del Estado, porque a veces no es medio... Porque esta lógica que vos planteás, honestamente, me parece que se plantean también, ¿no? Cuando el Estado ahora deja de gastar, se lo critica porque hay un ajuste. Cuando el Estado invierte, se lo critica porque invierte. Y porque es grande y porque interviene sobre el sector privado. A mí me parece que hay que encontrar un punto de equilibrio donde las inversiones del sector privado, que hay enorme cantidad de terrenos en el marco de la actividad económica, donde se requiere muchísima inversión, hay potencialidad de negocio, y me parece que el Estado tiene que regular esas actividades para que pueda desarrollarse el país, ¿no? No, de ninguna manera me parece Daniel, que tenga que ser de otra forma. Daniel, ¿qué reflexión te merece el proyecto de reforma jubilatoria que evalúa el gobierno, teniendo en cuenta que el haber jubilatorio no se actualice de acuerdo con la inflación? Sí. Me parece que fue positivo el dato del último aumento, que posibilitó un crecimiento de las jubilaciones por sobre la inflación. Me parece que sin duda el contexto es un contexto en lo inmediato muy complejo. Está claro que la situación es difícil en relación con el gasto, la pandemia, los 4 años de macrismo, resolver el problema del... ¿Lo ves como un ajuste necesario, entonces? No lo veo como un ajuste necesario. De vuelta, el último año el aumento jubilatorio le ganó a la inflación, según dijo el mismo Santiago Cafiero. Me parece que sí, sin duda uno quisiera que ese aumento sea más significativo, pero estamos transitando, y eso lo entendemos todos, un escenario muy difícil en términos económicos, y me parece que si sorteamos estos meses, sin duda, por todas las proyecciones y por los datos que existen en el ámbito económico, hay una perspectiva de crecimiento que nos permita mejorar un poquito el poder adquisitivo de los salarios de las jubilaciones para que acompañe la inversión productiva que ya se ve en distintas áreas, ¿no? Si sorteamos estos meses, ¿te referís a sortear el fin de año, que es siempre difícil? Me parece que sin duda un año horrible ha sido ¿no? En términos sociales, de mucha angustia, absolutamente, digamos, increíble en muchos aspectos cuando uno toma perspectiva, y generó muchas dificultades. Me parece que el gobierno nacional y el Estado, con las dificultades que ha tenido, ha hecho esfuerzos, como por ejemplo el IFE y el ATP, que han sido significativos. Me parece que va a ser un fin de año tranquilo, que no va a haber dificultades, porque me parece que sigue habiendo una presencia muy fuerte del Estado, tanto en la duplicación de
de la tarjeta alimentar, como en otras, como en otros, como lo que tiene que ver con la asistencia alimentaria o en los bonos de fin de año. ¿Puede haber un bono de emergencia de fin de año? Me parece que eso, en tanto en los programas de empleo, está asegurado. Restaría ver en otros derechos sociales, como la asignación y otras ingresos que están en estudio, pero me parece que hay una enorme red social en la Argentina que se puso en juego muy nítidamente durante la pandemia, y que posibilitó el aislamiento en el barrio, con mucha asistencia para familias que el único que tenían era el IFE, la asignación y algún ingreso más, sí. y que esa red es la que nos sostuvo durante la pandemia y que es la que nos va a sostener en estos meses. Aspiramos, más allá de ese piso social que existe, por supuesto a mejorar, ¿no? Y la mejora está claro que viene con la actividad, con la inversión en aspectos productivos, y me parece que cuando uno ve los datos, tanto del INDEC, del crecimiento de la inversión productiva, como el del consumo de energía, ya se ve un crecimiento que ojalá se traslade en los próximos meses a partir del consumo y de la mejora de la actividad, ¿no? Daniel, yo no dejo de sorprenderme, ¿no? Teniendo en cuenta la realidad social, lo difícil que es, lo complejo que fueron todos estos meses para gente que por ahí, como bien vos decías, solo tenía un IFE, y no ver, ¿no? Digo, más allá de la contención social y ver que, bueno, hay un gobierno que ideológicamente está alineado con estos sectores sociales que tan mal la están pasando, no deja de sorprenderme, bueno, que da la sensación de esta paz, ¿no? Que hay social. Es cierto, falta diciembre, hay que pasarlo, sabemos lo que suele ocurrir aquí, con el calor, con toda la situación, con las fiestas de por medio, pero yo no dejo de sorprenderme, ¿no? Uno prende la tele y aparentemente ve los noticieros y hay paz. Y realmente digo, ¿cómo hace la gente con un IFE, que si bien es un aporte fundamental, es muy poco para bueno, llegar al día 30 y poder comprar un alimento más o menos digno para los chicos, ¿no? Teniendo en cuenta además, tenemos casi 60% de los pibes por debajo de la línea de la pobreza, el contexto social es horrible, las perspectivas no son tan buenas tampoco. Digo, no deja de sorprenderme cierta paz social. ¿A vos no? A mí me parece que no hay que confundir paz social con una situación social buena, ¿no? Uno a veces, por distintos motivos, explican que haya una situación de estabilidad que no necesariamente tiene que ver con una situación social positiva, sino parece que hay perspectivas de escucha, de presencia, de paciencia ante un cambio de gobierno, de entender que ha habido una pandemia y que se han tomado medidas. Me parece que no hay que confundir paz social con bienestar social o con una situación social buena. Por eso lo digo, porque no hay bienestar social. Por eso hice hincapié que, bueno, que no se ve mucho reclamo en la calle, no se ve mucha efervescencia, teniendo en cuenta lo difícil que está la situación. Entonces, digo, no deja de sorprenderme. No, eso es importante también para entender quienes estamos en responsabilidad de gobierno, que acá no hay un cheque en blanco, que la situación es mala y que la garantía de una sociedad que esté en paz justamente y que pueda producir, trabajar, desarrollarse, crecer, tiene que ver con una redistribución de la riqueza y con una mejora de los indicadores socioeconómicos, ¿no? Que haya paz social no implica que hayamos hecho, que hayamos resuelto, ¿no?, los desafíos que tiene la Argentina. Está lejos de ser esa la realidad. Lo que sin duda que haya una situación de expectativa en una porción de la sociedad no es una mala señal. Ahora la política y el gobierno tendremos que dar respuesta en una situación de mejora que acompañe esa situación social que uno la ve tranquila y de acompañamiento y de adhesión, ¿no? Bien. Daniel, te hacemos la última, no tengo mucho más tiempo, pero a propósito del gobierno y la política, asumió Ferraresi en el Ministerio de Vivienda, de Hábitat y Vivienda,
vos dijiste va a estar a la altura. María Eugenia Bielsa, ¿no lo estuvo? Mirá, yo no estuve obviamente en la decisión que lo llevó el presidente a este recambio. Sí veo en Jorge, que ha hecho una enorme gestión en Avellaneda, conoce mucho de cómo crecer desde la obra pública. Es evidente que la situación en el hábitat popular y en la vivienda, no solo estos 10 meses, sería muy injusto pretender evaluar una ministra en el medio de la pandemia y con 10 meses de gestión. Me parece que no se explica solo por ahí el recambio. Me parece sí que hay que hacer evidentemente un esfuerzo mucho mayor, y eso la excede, me parece, al ministerio. Es una decisión política de invertir en el hábitat y en la construcción de viviendas populares, habida cuenta de cómo eso se expresa en la conflictividad social que deriva de no dar respuesta, ¿no? Han sido 4 años muy malos en relación con la construcción de vivienda, han sido 10 meses también malos en relación con la respuesta que hay que dar al problema habitacional. Uno puede entender la pandemia y demás, pero eso hay que revertirlo, y me parece que ese es el desafío, que me parece que lo va a cumplir. Por lo menos tiene todas las capacidades para cumplirlo el ministro. No tenemos más tiempo, interesantísimo escucharte. Te mandamos un gran abrazo y lo mejor para este cierre de año y el comienzo del que viene. Igualmente tengan un buen fin de año y un saludo grande. Un abrazo. Hasta las 14 en Sónica Más 14 Bis con Nicolás Balinotti y Diego Zucalesca.